la cruz al trono, de la cruz al trono, de la muerte a la vida, Él fue por los suyos, el poder, todo poder de arriba, estado a él por la manada de su amor. Solo creer, todo es posible. Una vez más, solo creer. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el verso 9 en adelante. Una vez más, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. No solo a ustedes, sino a los que están a través de la internet. Un saludo muy especial en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después aparecióle en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Sus rostros inclinados, por favor. No solo su rostro, sino su corazón. Padre amado, hemos leído tu palabra, bendita y santa Escritura, Señor. Rogamos que en esta tarde el Espíritu Santo venga y confirme que esta palabra todavía es verdad.
que no ha cambiado ni un punto, ni una coma, ni una tilde, nada. Y que todavía hay en la tierra gente que cree de todo corazón que esto es verdad. Dejamos todo en tus manos y pedimos tu guianza en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Son tan amables. Vamos a hablar en esta tarde, así como fue pronunciado, quiero dejarlo, un juicio en la corte. Para mucha gente, la Semana Mayor, la Semana Santa solamente es algo tradicional, comercial. Hoy se gana mucho dinero de muchas maneras, bajo un convenio donde se adora a un Dios que no lo conocen. Suena rudo, suena fuerte decir que la inmensa mayoría, más del 90% de los así llamados creyentes en el mundo entero, no conocen a Dios. Desconocen realmente que Dios es la palabra y que la esencia de ella no es cuatro paredes, una religión, un ritual, un ceremonial, es Dios mismo. Si pudiéramos ubicarnos un poquito nomás antes de entrar, un día como este, Jesús estaba celebrando la última cena con sus discípulos. Y uno de ellos estaba escrito conforme a la profecía, le iba a entregar. Era parte de la iglesia, era parte del ministerio, era parte de la obra. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos de ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Cuando Él toma la cena, hace muchas declaraciones, especialmente a los discípulos, y empieza a hablarles, aunque ya les había dicho, pero empieza a reconvenirlos por todo lo que había pasado. Esto nos coloca en un panorama bastante delicado. Muy temprano, en la madrugada de un día como este, toman a Jesús. Es entregado por su enemigo letal. Y él es llevado a un tribunal donde nunca tuvo un juicio correcto, donde nunca fue juzgado justamente, ni siquiera conforme a la ley, fuera de todo marco de la palabra, por aquellos que reclamaban ser creyentes, líderes, pastores, sacerdotes de la palabra del Señor. Pero quiero antes de empezar decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Antes de continuar, quiero decirle que Jesucristo no fue crucificado por su apariencia física. No fue juzgado simplemente porque era un hombre. La razón que hizo tanto efecto lo que Él dijo es porque Él era la palabra. Porque Él era el verbo, porque lo que Él hablaba no cabía en el corazón de muchos así llamados creyentes, porque la palabra no tenía dónde entrar o dónde posar para mucha gente, porque lo que Él decía era contrario a la corriente religiosa, porque lo que Él hacía y decía lo vivía, porque Él no era otra cosa, era Dios manifestado en carne. Y déjeme decirle, no solo ayer crucificaron al Señor Jesucristo, hoy, presentemente, aunque se vea de otra manera, pero frente a esta Biblia han vuelto a crucificar de nuevo y están crucificando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dirá el mismo? Sí, Señor, porque Él es la palabra. Él no es otra cosa, Él es el verbo. Cuando le quitan el efecto
cuando le quitan la savia, cuando le quitan la esencia a la palabra, han vuelto a crucificar al Señor Jesús. Y si alguien quiere saber o tener una base bíblica, eso está en Hebreos 6. Volvieron de nuevo a crucificar y a colocar en vituperio, en exposición al Hijo de Dios. Hay una escena muy particular y es cuando Jesús es llevado ante Pilato. Pilato era un político, no tenía nada que ver con religión, era un gobernador. Sin embargo, me llaman dos cosas antes de empezar este mensaje, la atención ante la situación. Uno, estaba Jesús frente a Pilato. Si usted se fija, no era una condición muy elegante. Jesús estaba amarrado. Jesús lo habían azotado, lo habían herido a tal grado que ya estaba a un punto de casi no ser reconocido. Cuando él es interrogado, una de las preguntas que hace Pilato, ¿no oyes todo lo que testifican contra ti? ¿Qué pregunta? Perdóneme la expresión más tonta. Él oía todavía. Pero aquí estaba escrito, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca. Claro que él oía. Claro que él podía oír cuando lo golpeaban en la cabeza y le decían, profetiza. Si tú puedes saber y eres un profeta, ¿cómo que él no sabía quién le había golpeado? Pero él no podía levantar su voz porque quebrantaría esa misma escritura. Bien, Pilato estaba frente a Jesús, la palabra. Dice el profeta, eso no ha cambiado. Hoy, nosotros y toda persona que escuche el mensaje de la hora, le es colocado a Jesús en sus manos. La persona tiene derecho a decir, lo tomo o lo rechazo. La historia cuenta que Judas, o más bien Pilato, para no ir a ampliar mucho la posición de los dos, se suicidó. Y cuando el profeta lo vio en el infierno, dice que todavía se está lavando las manos. Él terminó loco, frotándose las manos, tratando de quitarse a Jesús de las manos. Lo que él tenía que haber hecho cuando él estaba ahí y aún públicamente dijo y aún secretamente dijo, yo no hallo ningún mal sobre este hombre, era haber caído de rodillas y haber dicho, Señor Jesucristo, yo te acepto como el único y suficiente Salvador. Pero él pensó que lavándose las manos y diciendo, oh, yo no veo nada en ese mensaje, todo está bueno, la palabra es verdad, yo no veo nada de malo, pero tampoco la acepto. Él pensó como mucha gente hoy piensa que se va a quitar a Jesús de las manos. No, Señor. Si usted, no deseando eso, jamás volviera a venir a esta iglesia, aún se retirara de este mensaje, nunca se quitará a Jesús de sus manos. Bien, quiero que en esta noche cambiemos un poquito el panorama. Vamos a hacer un juicio. Y ustedes serán la corte en este escenario. Ustedes han venido a presenciar un juicio. Y en el juicio está frente a nosotros la promesa de la palabra contra el mundo. Esta palabra que Dios inspiró y hizo escribir tiene promesas. Y estas promesas hoy están frente al mundo, el cual dice que Dios se ha equivocado, que Dios no cumple su palabra, que esto no es verdad, que esto es un libro comparado con los libros de ciencia o cualquier otro libro, que este libro simplemente es una historia judía. Eso dice el mundo. Y por consiguiente el mundo tiene un dueño. ¿Y quién lo controla? Se llama Satanás. Y por consecuencia,
o en continuidad a este proceso se necesita un fiscal acusador, el cual vamos a presentar ante este público, el cual se llama Satanás. Y él viene aquí para defender al mundo, para pararse en contra de las promesas de Dios y hacer verle a la gente y a los así llamados creyentes que Dios ha fallado en su palabra. El caso es el quebrantamiento de la promesa que Dios hizo. El caso es, según el fiscal acusador, que esta palabra y las promesas no se cumplen ni se han cumplido. Bien, para eso este fiscal acusador tiene tres grandes testigos. Todos tres reclaman ser creyentes. Todos tres asisten a la iglesia. De una u otra manera, ellos son religiosos. Y el primer testigo que tiene este acusador llamado Satanás se llama el incrédulo. El señor incrédulo es uno de sus grandes testigos. Para eso también tiene al señor escéptico. Y para eso también tiene al señor impaciente. Todos tres reclaman, por ende, que son creyentes. Todos tres han leído la Biblia. Todos tres asisten a la iglesia y reclaman que ellos han oído esas promesas. Bueno, entonces el fiscal acusador va a llamar a su primer testigo. Pasa al estrado y vamos a oírlo decir de la siguiente manera. Mire, yo asistí en alguna ocasión a una de esas llamadas reuniones del Espíritu Santo. Y en esa reunión del Espíritu Santo leyeron Marcos 16, donde dice que sobre los enfermos pondrían las manos y ellos sanarían. Leyeron Marcos 16, yo lo oí, pasé a la fila de oración. Vino un siervo de Dios y muchas personas colocaron las manos sobre mí. Y cuando yo salí de ahí, yo me sentí igual. Yo quiero decirles que realmente esa promesa de Marcos 16 no es verdad, porque después de que impusieron las manos sobre mí y yo salí, yo me sentí igual de lo que había llegado. Deja el estrado el señor incrédulo y toma el estrado el señor escéptico. Y queremos escuchar lo que hace y dice el señor escéptico. Mire, yo quiero decirles que en alguna ocasión yo me sentía muy mal, muy grave. Y yo asistí a la iglesia y dijeron que si alguien estaba enfermo, llamara a los ancianos de la iglesia. Cuando yo oí eso, me leyeron en Santiago 5:14 y me dijeron que esa era el orden de la iglesia. Por ende, cogieron un frasquito con aceite, se ungieron sus manos y me ungieron. Y yo esperé mi sanidad y seguía esperando mi sanidad y seguía esperando mi sanidad. Y déjeme decirle que esta es la hora que no he sido sano. El señor escéptico deja el estrado y tenemos que darle paso, según el fiscal acusador, a su tercer testigo, el impaciente. No se le olvide que ustedes en esta noche van a dar un veredicto. Posiblemente no con nuestras palabras, posiblemente ni siquiera con nuestros pensamientos, pero la vida que vivamos después de esta noche, vamos a decir a favor de quién estamos nosotros en esta noche, porque no hay campos neutrales, ni hay manera de decir, oh, eso está bueno, pero ni lo tomo ni lo dejo, o lo toma o lo deja. El señor impaciente se sube al estrado y ante esta corte quiere hacer la siguiente declaración. Mire, una vez me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios escrita. Y yo fui a la iglesia y empecé a escuchar la palabra.
Y un día, leyendo la palabra, encontré en Marcos 11, que si yo tenía fe como un grano de mostaza, que si yo oraba y creía, entonces que aun si hubiera un monte y yo pedía que se quitara, se iba a quitar. Resulta de que yo tengo una enfermedad, y entonces yo tomé Marcos 11 y empecé a leer y empecé a decir, si esto es verdad, entonces voy a hacer lo que dice aquí. Pero desde ese momento llevo 5 años y más y no me ha pasado absolutamente nada. Bien, hemos oído para beneficio del mundo los 3 testigos que tiene el fiscal acusador. Pero en todo juicio, no solamente hay un fiscal que acusa, hay un fiscal o un abogado que defiende. En este caso queremos llamarlo y citarlo al estrado al Espíritu Santo, al que inspiró la palabra, al que conoce todo porque es Dios mismo, al que le dijo a los profetas cómo deberían escribir este libro, cómo deberían profetizar, el que estuvo sobre la gente, con la gente y hoy está dentro de los creyentes. Queremos oír también en esta noche, en este gran tribunal y en este juicio en la corte, con este escenario tan tremendo y real, al Espíritu Santo. Pero antes de que el Espíritu Santo hable y obre, voy a repetir eso, ¿verdad? Antes de que el Espíritu Santo hable y obre, el fiscal acusador quiere remachar, antes de retirarse del estrado, una cosa. Dice, bueno, como han oído ustedes a mis testigos, yo quiero decirles que un día Jesús, yo lo oí que dijo, yo me voy pero vendré. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Quiero decirle, dice el fiscal acusador, para remachar en este juzgado, en este estrado, en este auditorio, que él no ha visto ningún cuerpo con llagas y espinas por ningún lado. Él dice que leyó en San Juan 14:12, donde dice que mayores obras harían los creyentes, y él no ha visto nada. Él dice que en Lucas 17, que cuando Sodoma y Gomorra estuviera, o la nación estuviera, o el mundo estuviera como Sodoma y Gomorra, el Hijo del Hombre se manifestaba, y él no ha visto nada. Se baja el fiscal acusador remachando su incredulidad. Entonces vamos a darle paso en esta noche al Espíritu Santo. Creo que todos queremos oír al Espíritu Santo. Creo que todos queremos que el Espíritu Santo venga y confirme que esto es verdad. Se para el Espíritu Santo y dice en su defensa, primero, quiero decirles que yo nunca escribí la hora o el minuto o el tiempo que se demoraría para que un enfermo sanara. Quiero decirles que yo no trabajo con incrédulos, con escépticos, con manufacturados. Yo solo trabajo con creyentes genuinos. Quiero decirles que la palabra mía es una simiente, es una semilla. Y que yo tengo una ley como en lo natural, así funciona en lo espiritual. Se siembra la semilla, se recibe la semilla y ella debe producir a su tiempo el resultado. Quiero decirle que yo no estoy para hacer payasadas ni exhibiciones de sanidad. Solo quería darle al pueblo una mano sabiendo su debilidad. Quiero decirles que la palabra de Dios es infalible y que estoy aquí para respaldarla. Y para eso, entonces yo también quiero traer mis testigos. Queremos en esta noche oír los testigos del Espíritu Santo. Yo quiero oír esos testigos. Porque estoy en un juicio. Este es el tribunal de Dios. En la casa de Dios empieza el juicio.
Esta es una corte. Y déjame decirles, si hoy no aceptamos el juicio de la palabra, algún día tendremos que aceptar el juicio del trono blanco. Quiero, dice el Espíritu Santo, llamar a mi primer testigo, Noé. Noé hace su aparición y queremos oír el testimonio de este gran siervo. Yo vivía en una generación más avanzada que la de ustedes, más científica. Una generación donde todavía no la han podido superar ustedes. En esa época el agua existía, pero nunca había caído de arriba para abajo. Yo era simplemente un campesino. Yo no sabía nada de Dios, pero un día la voz de Dios llegó a mí. Me dijo: Noé, has hallado gracia delante de mis ojos. Noé, yo voy a destruir a esta generación por causa de su maldad. No hay manera de contender mi espíritu con ellos. Es lo peor. Me duele haber creado al hombre. Noé, quiero que lleves estas medidas y hagas un arca para yo salvar a la humanidad. Si alguien puede creer en eso, será salvo del gran juicio que viene. Cuando yo oí al Señor, yo cogí las medidas, yo no conjeturé, aunque la madera era diferente, aunque las medidas eran para mí algo raro o distinto, yo sabía que era así, dice el Señor. Yo nunca había visto caer agua del cielo. Yo nunca había visto que era llover, pero sí oí, así dice el Señor. Entonces, como yo tenía así dice el Señor, y como yo nací para ser un creyente, yo empecé a trabajar. Yo empecé a pulir los palos. Yo empecé a mirar la medida. Yo quería hacerlo milimétrico. Si de alto era tanto, era tanto. Si de largo era tanto, era tanto. Si de profundo era tanto o de ancho era tanto. Yo quería hacerlo exacto. Y empecé a trabajar. Y mientras que trabajaba le decía a la generación: arrepiéntanse porque va a llover. Esto se va a inundar. Va a caer un juicio sobre la tierra. Pero ahí apareció el Señor incrédulo y me dijo: ¿y dónde está? ¿Quién puede decir que es así? Todos los días se me burlaba. Y el escéptico me dijo después de 10 años: oye, ¿y dónde está el agua? ¿No es que ha caído? ¿No es que va a caer? Y luego apareció el Señor impaciente diciendo: el último informe de la ciencia dice, ya mandaron arriba a mirar con los satélites y dicen que no hay agua por allá. Y ellos todo el tiempo me decían que Dios había fallado en la palabra. Y lo más tremendo no fue eso. Un día se cerró la puerta. Yo no la cerré, Dios la cerró. Después de que los animalitos, sin nadie decirles nada, yo llevaba 120 años predicándole a la humanidad y ellos no tenían instinto, ya lo habían perdido. Sin embargo, las parejitas llegaron de 2 en 2 al arca y luego Dios mismo cerró el arca. Entonces se unieron los tres a burlarse. Ese hombre está loco. ¿Qué hace metido con su familia ahí adentro? Mire, no se ve nada para afuera. De aquí para adentro no vemos nada y ellos no ven nada para allá. Noé, está haciendo más calor. Noé, saca a la gente de esa religión. Noé, ¿para qué la metiste a esa iglesia? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a tener más razón usted que la ciencia y el mundo? Siempre me decían eso. Y pasó un día y no llovió. Y pasó el otro día y no llovió. Pero yo sabía que era así, dice el Señor. Y pasaron 4 días y no llovió. Y ellos se burlaban más. Me tiraron tomates, me dijeron muchas cosas. Pero yo tenía así, dice el Señor. Aún mi familia estaba nerviosa pensando que podía ser verdad lo de afuera. Pero yo les dije: tranquilos, es así, dice el Señor. Gracias, Noé. Quiero llamar al estrado, dice el Espíritu Santo, otro testigo en este juicio. Porque se ha puesto en duda por el diablo y por los incrédulos y por los escépticos y por los manufacturados que las promesas de Dios son verdad. Alguien tiene que probar en esta noche que esto es verdad. Abraham, sí señor. Yo era un pagano. Yo adoraba ídolos. Eso fue lo que me enseñó mi papá, mi mamá, mis abuelos. Que todo matacho lo podía cargar. Y que cualquier matacho era Dios. Y que cualquiera podía interceder por mí.
Yo vivía en Ur de los Caldeos. Yo era un babilónico. Yo era de todo lo incrédulo que usted se pueda imaginar. Pero un día el Señor me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo era joven y tenía una esposa muy joven y hermosa. Y yo salí de ahí sin saber a dónde iba. Pero Él me dijo, ven a la tierra que yo te mostraré. Algo en mi corazón me dijo que eso era verdad, que eso era así, dice el Señor. Y yo empecé mi caminata. De repente, yo me di cuenta que mi esposa no podía tener hijos, que yo tampoco podía tener hijos. Entonces el Señor me dijo, mira Abraham, yo voy a visitarte, voy a darte una señal, voy a darte esto, pero déjeme decirle que vas a tener un hijo. Yo empecé a predicarle a todo el mundo que iba a tener un hijo. Yo empecé a listar todo, la cunita, con mi esposa, todo para tener un hijo. Pasaron unos años y apareció el Señor incrédulo diciendo, Abraham, ¿dónde está tu hijo? Le dijo, yo no sé, pero el Señor me dijo que me iba a dar un hijo con mi esposa. Pasaron los años y el señor escéptico empezó con esa risa burlona, haciendo mofa. Dijo, Abraham, ¿para qué has comprado tanto para tu bebé? Si no vas a tener un hijo, cada vez te estás haciendo más viejo. Y yo le dije, mire, aún si se demora más, el milagro será más grande, porque aunque yo no tenga esperanza, tengo fe que eso es verdad. Y luego sale el Señor impaciente y se dio cuenta que yo había ido y había llevado a mi esposa al médico a ver si ya había quedado encinta. Y el Señor impaciente me recalcó, dijo, mire, aquí dice el médico que ella es estéril y que tú no puedes tener un hijo, Abraham. Llevas más de 20 años y no aparece el bebé. Entonces yo me quedé mirando y le dije, mira, así no venga dentro de 30, pero es así, dice el Señor, yo y mi esposa tendremos un bebé. Y después de 25 años, cuando Él me cambió y cambió a mi esposa, yo tuve un bebé. Y la evidencia es que hay una nación llamada Israel, y esa es la mayor evidencia de que ese bebé es verdad, llamado Isaac. Dice el Espíritu Santo, quiero llamar varios testigos, pero el tiempo no me alcanza. ¿Por qué no llamamos a Isaías? ¿Les gustaría oír el testimonio de Isaías? Isaías era un profeta de Dios, es un profeta de Dios. Dijo, un día yo estaba en cierto lugar y sentí la inspiración de decir, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y no solamente sentí eso, sentí decir, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y no solamente sentí decir eso, por inspiración dije, así dice el Señor, algún día Jehová vendrá a su templo. Eso me costó la vida, me aserraron. El incrédulo y el escéptico todos los días me decían, Isaías, el sol te insoló. Pero después de 700 años, eso que yo les dije es así, dice el Señor. Pudiéramos llamar muchos testigos, pero llamemos unos 2 o 3 más para terminar. ¿Qué tal si llamamos a Moisés? Moisés, sube al estrado, queremos oírte testificar. ¿Sí? Yo nací siendo un profeta. A los 40 años yo sentí en mi corazón liberar a mis hermanos, pero ellos no lo entendieron así. Y me tuve que ir corriendo 40 años más. A los 40 años el Señor se me apareció en una zarza. Cuando yo fui a acercarme a esa visión, Él me dijo, el lugar donde pisas santo es. Y luego cuando yo vi esa luz, yo quise examinarla por la palabra y oí lo que ella dijo. Yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Él me dio una comisión y me entrenó en el desierto con una vara. Y me enseñó cómo funcionaba su señal y cómo hacerlo. Y cuando yo llegué a donde Faraón, Faraón se burló de mí, porque era el primer incrédulo. Él pensó que yo estaba loco, que las arenas del desierto y el sol me habían vuelto loco. Pero ahí tenía un montón de imitadores. Cuando yo tiré la vara e hice las señales, empezaron otros también a orar por los enfermos. Y empezaron otros también a hacer milagros.
pero yo no me moví, porque mi mensaje no solo tenía señal, tenía voz. Y todo eso pasó para que el así dice el Señor se cumpliera. Pero quisiera dejarle el paso a mi colega Josué. Josué continuó después de mí, dijo Moisés. Y se levanta Josué y dice, ¿saben una cosa? Desde que yo oía a ese profeta, yo sabía que él tenía así dice el Señor. Yo vi cómo esa gente se levantó a contradecir al profeta. Yo vi cuando pasamos el mar, cómo Datán y Coré dijeron, ¿por qué solo un hombre? ¿Por qué solo un líder? ¿Acaso en el pueblo no hay más? Y yo vi cómo Dios se los hizo que la tierra se los tragara, cuerpo, espíritu y alma, y los mandara al infierno. Yo no entendí muchas cosas del mensaje, pero yo sabía que eso era así, dice el Señor. Yo vi a los incrédulos en el camino perecer, yo vi a los escépticos, yo vi a los impacientes diciendo, ¿por qué no llegamos? Volteé y volteé y volteé y volteé y nada que llegamos. Yo los oí. No solo eso, cuando llegamos al río Jordán, el Señor nos dejó ver la tierra prometida al otro lado. Y Moisés escogió y escogimos entre nosotros los líderes y nos fuimos a la tierra. Y trajimos un racimo de uvas que tenía que ser cargado entre dos. Probamos que la tierra fluye leche y miel. Probamos que era buena. Pero vinieron 10 impacientes, escépticos, incrédulos diciendo, no, nos vemos como langostas, la ciudad es amurallada, eso allá hay gigantes, no vamos a poder conquistarla, el Espíritu Santo no es para nosotros, el bautismo del Espíritu Santo no lo podemos alcanzar, eso es muy difícil, yo mejor me regreso, eso deberían habernos hecho sepulcros en el desierto o morir en Egipto. Dijo, ¿qué me tocó hacer? Yo era pequeñito y cogí un cajoncito y me subí encima y le dije, un momento. Cállese todo incrédulo, cállese todo impaciente, cállese todo escéptico. Aquí hay una promesa y la tierra es de nosotros, la promesa es de nosotros y aunque tengamos que pelearla pulgada a pulgada, es nuestra. Ese era el gran Josué. Pero yo quiero traer 2 testigos más para terminar. William Branham. William Branham dice, yo nací en un hogar muy pobre el 6 de abril, demasiado pobre. Me cuentan mis padres que estuvieron ahí algunas personas más que a las 5 de la mañana, cuando no había salido el sol, la columna de fuego entró y se posó sobre mi cabeza. A los 7 años, por primera vez, oí audiblemente desde un torbellino la voz que me dijo, nunca fumes, nunca tomes, no deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Cuando tú seas grande habrá una obra que hacer. Estaba bautizando más de 200 personas en el río Ohio en el año 1933, una tarde de verano en junio a las 2 de la tarde. Cuando algo empezó a moverse de manera sobrenatural y era la columna de fuego que venía bajando y se posó sobre mí. Y la gente se asustó porque había más de 5,000 personas. El agua empezó a moverse y esa voz dijo desde esa columna de fuego, así como Juan el Bautista fue enviado a precursar mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Los incrédulos me empezaron a decir que era imposible. Los escépticos me empezaron a decir que yo no tenía estudio, que era solo un campesino, que venía de tal parte, que venía de Kentucky, que no se podía hacer, que las visiones que tenía era del diablo. Entonces, presionado por el ministerio, yo me fui a buscar al Señor. Y por primera vez en el año 46, el 7 de mayo, Él me apareció. Y me dijo, no temas. Yo he sido enviado de la presencia de Dios para decirte que no solo tienes un don, sino que hay un gran ministerio apostólico sobre ti. Y tú irás a orar por reyes y monarcas. Y yo le dije que yo era pobre, que no tenía estudio, que no sabía cómo hacerlo. Y él me dijo, la presencia de Jesucristo que nunca falla estará contigo. Y yo le dije que los ministros me habían dicho que eso era del diablo, que las visiones y las cosas eran del diablo. Y él me refirió a las escrituras y muchos pasajes donde a Jesús le dijeron que era un adivino, que estaba loco y que era un falso profeta. Pero él me dio la seguridad que si lograba y que era sincero y lograba que la gente creyera, que él honraría mi oración. Y desde ese momento, señales y maravillas se hicieron por todo el mundo. 7 vueltas al mundo. Y hoy puedo decirle al mundo que Él es real,
Por eso la columna de fuego bajó en el 50, por eso bajó en el 63, para decirle a ustedes que yo soy testigo, dijo el hermano Branham, que no solamente Él es una historia, Él ha venido en el poder de la resurrección para probarle al mundo que Él está vivo. Por causa del tiempo quiero llamar el último testigo, este servidor. Yo nací en 1967, el 9 de marzo. Y sé que hay muchas cosas que van envueltas en esa fecha, pero no voy a citarlas ahorita. Me crié en un hogar muy pobre, nunca igual al del hermano Branham. No fui criado con religión ninguna. Por razones ajenas a mi voluntad fui a dar a un barrio de marihuana, de drogas, de alcohol, de prostitución, de homosexuales, y etcétera, etcétera. Escasos 7 años, 8 años, mi vida estaba mirando y oyendo cosas que no debería mirar. Por la gracia divina, no por mis fuerzas, no sé qué es contaminarme con nada de eso. Pero un día alguien desesperado clamó al Señor por nosotros y llegó este mensaje a mi casa. El primer milagro que Dios hizo en mi casa fue haber cambiado a papá. Un hombre que venía temperamental, un hombre que venía con muchas dificultades. No solamente cambiarlo en su parte espíritu, sino cambiar su alma, porque venía arraigado de tradiciones religiosas protestantes, evangélicas, creyendo solemnemente en la Santísima Trinidad. Yo no estaba en mi casa cuando este mensaje llegó. Cuando el hermano Fabio Bernal Castañeda, pastor y apóstol del Señor Jesucristo, bajó de Bogotá a Manizales, papá dijo, yo lo conozco a usted. Y él le dijo, yo conozco esta casa. Y empezaron a hablar, a debatir más por mi padre que por él. Horas y horas. Mamá llorando le dijo al hermano Fabio, si ese mensaje es verdad, yo necesito que mi hijo regrese, porque yo me había huido de mi casa. Yo salía a muchos lugares estando muy jovencitos, tal vez como la edad de mi hijo, el mayor. Todas las puertas se cerraron hasta que tuve que regresar a mi casa. Cuando llegué, la mayor sorpresa que yo pude encontrar. Toda mi familia era creyente de un mensaje raro para mí, con un lenguaje raro para mí. A mi escasa edad yo había ido a muchas religiones, Alianza, Testigos de Jehová, Pentecostales, Gnósticos, otros más. Yo había ido allá, había escuchado, había visto muchas cosas, pero nada llenaba mi corazón. Cuando me contaron del hermano Fabio, yo lo primero que hice, yo quiero saber quién es ese hombre. Cuando yo lo oí por primera vez, sus palabras llegaron tan profundo a mi corazón que no puedo explicarle a usted cómo yo creí este mensaje. Un mismo día, toda nuestra familia fue bautizada. Aunque tengo que resumir muchas cosas, quiero decirles otras cosas más. Después de ser bautizado, para mí no fue fácil. Estaba muy joven y empecé a caminar pensando que era fácil el camino, aunque escuchaba que era difícil. Y hubo un tiempo donde lo que no estaba en mi corazón no podía sostenerse y se manifestó la vieja naturaleza. Entonces yo me salí del Señor, tratando de decir y pensar que no había más que hacer, que no había esperanza para mí, que yo no quería nada con el Evangelio ni con el Señor. Y traté de buscar refugio en la calle, traté de buscar refugio en otras cosas, aquí y allá. Y quiero decirle que por gracia de Dios, no por otra cosa, Dios me guardó. Entonces un día cansado le dije al Señor, si esto es verdad, y tú eres verdad, y esto es realidad, entonces yo necesito que se haga realidad a mi corazón. Déjeme decirle, a mí no me contaron, en el año 85,
1985 en la Estanzuela de Bogotá, un barrio en Bogotá por la estación 100 hacia abajo para los que conocen. Yo vi, a mí no me contaron, yo vi los ciegos ver el tambor de una niña venir a existencia. Yo estaba ahí. Yo vi cuando entraba una niña paralítica, como unos 15 años, paralítica completamente, y pararse alguien y decir: así dice el Señor, dentro de 8 días ustedes verán a esa niña caminar por ese tabernáculo. Yo estaba ahí cuando esa niña entró caminando en ese tabernáculo. Yo he visto a Dios levantar a los paralíticos, yo he visto a Dios sanar a los enfermos, yo he visto a Dios desaparecer el cáncer, levantar los muertos. A mí no me hable que Él no es un sanador, Él es un sanador porque yo lo he visto, Él me ha sanado. Pero con todo eso yo sabía que había algo más real que eso. Un día lunes festivo en Bogotá, cansado de religión, cansado de tanta cosa, le dije: Señor, o me cambias o me muero. Nunca voy a olvidar ese día. Quiero testificarle a ustedes que este mensaje no es una religión más, que esta Biblia no es un libro más, que estos folletos no es un libro más. Es un mensaje que trajo así, dice el Señor, vindicado sobrenaturalmente. El milagro más grande que yo he visto en este mensaje no es sanidad física, es la sanidad del alma. Aquí en Puerto Asís, yo vi hombres que me dijeron en mi cara, como el hermano Nicolás Holguín: mire, señor, yo me fumo 3 paquetes de Marlboro diario, yo no puedo vivir sin mujeres, soy un adicto a esto y a esto, a mí no me convence ninguna religión. Y le dije: Señor, a usted no lo va a cambiar ninguna religión, ni siquiera yo puedo cambiarlo, pero conozco un Dios que sí puede cambiarlo. Y si mañana no hay nadie más que se pueda parar, yo puedo presentar a ese hombre frente a este pueblo y decirle: Dios es verdad, Dios sí puede cambiar a la gente. Oh, hermano, en esta noche yo quiero hacer un reto de fe a cualquier persona que física o espiritualmente esté enferma o esté mal, para probar estas promesas son verdad. Yo estoy aquí como testigo de que este evangelio es verdad. Colóquese en pie, tan amable. Y quiero cerrar contestándole las últimas palabras conforme el mensaje a este procurador ciego que no puede ver. Procurador ciego, el Señor no prometió llagas ni espinas al final del tiempo. Él prometió Malaquías 4:5, el mensaje de la hora. Procurador ciego, sí hubo un hombre que creyó en Él y hizo mayores obras que Él, que se llamó William Branham. En el mundo, Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, todos los que usted quiera nombrar, fueron inspirados cuando vieron al Señor obrar a través de un hombre sencillo y humilde llamado William Branham. No una sola cosa pequeña, miles de cosas. Un niño estaba muerto a las 9 de la mañana. Ante más de 28,000 personas lo tuvieron muerto a ese niño. El médico dijo: está muerto. Y como a las 10 de la noche el hermano Branham oró por una visión y dijo: así dice el Señor. El niño volvió a la vida públicamente. Si hay algún creyente en esta noche, quiero verlo. Usted no me venga a decir aquí en mi cara que Dios no puede cambiar su corazón. Usted no venga a decir a mí en mi cara que si usted es un creyente, el Señor no puede sanarlo a usted de una enfermedad. ¿Está la hermana Jenny por aquí? ¿Está ahí? Levante su mano, mija. Cáncer, declarado por la ciencia. Los médicos dijeron: no podemos hacer nada. Ahí está. Sana completamente. ¿Habrá alguna enfermedad que el Señor Jesucristo no haya sanado? Levantó a Lázaro de los muertos. Usted es la corte, usted decide en esta noche si esto es verdad o no es verdad. ¿Le dio la vista a un ciego de nacimiento? ¿Levantó un muerto? El Señor dijo: volveos a mí, volveos a mí, yo os sanaré, dice el Señor. Volveos a mí, oh gran médico de Israel. Hoy el Espíritu Santo está diciendo en esta noche: yo todavía soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pueblo mío, créeme que yo soy Dios.
No quiero que venga si usted es un escéptico, o si es un incrédulo. No quiero que venga si usted es una persona impaciente que no puede esperar. Pero si usted es un creyente, aún ni siquiera tiene que pasar acá, pero está bien si viene. Sus rostros incrédulos. Por favor, el diácono. ¿Hay alguien más que quiera venir para que oremos por él? Maravilloso es Dios, suave por el alma. Ayúdele David con la guitarra para que Salomón me ayude. Aquí en el altar o ahí donde está usted, si alguien tiene una enfermedad terminal, que el médico le haya dicho que no se puede hacer algo, levante su mano, yo quiero orar por usted. Usted va a creer en esta noche. Usted va a tomar a Dios por estas promesas. Yo soy tu sanador, dijo el Señor. Por tus llagas fuiste curado. Dejémosle el micrófono allá para que me ayudes aquí. Vamos a poner las manos sobre la gente. Ahí donde está mi hermano, quiero que usted levante las manos como un creyente. Cualquiera de ustedes que tenga una enfermedad terminal, el médico haya dicho no puedo, se necesita un milagro, pues aquí es donde entra Dios. Primero voy a orar por la parte física y luego voy a orar por la parte espiritual. Padre Celestial, aquí donde están mis hermanos en este altar, o allá con sus manos levantadas allá atrás, no has cambiado. Ellos levantan sus manos, inclinan su corazón porque creen que tú todavía eres Dios y no has cambiado. Oh Señor, esta no es mi palabra, esta es tu palabra. Yo he predicado como dice tu palabra, Señor. El escrito está y el así dice el Señor. Ahora en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de la palabra, Señor, toda enfermedad del infierno sea quitada del pueblo de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos sano y libre a este hombre, a cualquier persona que esté enferma, para la honra y gloria de Dios. No podemos sanarle, pero sí podemos obedecer lo que dice la palabra. Yo no soy un sanador, Dios es el sanador. Pero somos creyentes en esta noche para hacer que esa sanidad obre en su cuerpo, obre en su alma. ¿Hay alguien enfermo de su corazón? En lo natural y en lo espiritual. Le voy a decir cómo son síntomas de una persona cuando está enferma. No quiere nada, no apetece nada, nada le gusta, nada le sabe, todo le cansa. Su corazón ya no se siente, ha perdido la sensibilidad, está enfermo y grave. Pero hoy todavía Él es Dios. Él no ha cambiado, mi hermana. Él no ha cambiado, jovencita. Todavía es Dios. Unas mujeres allá le creyeron a la resurrección.
Si hay una mujer aquí que le crea la resurrección y quiere verlo a él resucitado en la forma del Espíritu Santo, levante su mano, hermana. Y en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de la palabra, yo la declaro sana y libre de toda enfermedad espiritual que la esté dañando. Hoy usted está declarando ante el diablo que usted es un creyente. Hoy usted se está poniendo al lado de la palabra. Usted no es un incrédulo, no es un escéptico, no es un impaciente. Usted es un creyente que está aquí diciendo: yo tomo esa promesa, esa verdad como mía. Allá atrás donde está usted, para usted también es. ¿Promete usted vivir una vida correcta de ahora en adelante? ¿Promete usted vivir una vida limpia y decente de ahora en adelante, después de que el Señor ha pronunciado la sanidad sobre usted? No juegue con eso. Declárese sano. Quiero oír sus labios y su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dígalo. No se sienta forzado porque yo lo estoy diciendo. Si lo cree, dígalo. Tú eres mi Salvador. Hermano, hermana, usted tiene que confesarlo a Él. Dígale: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi Salvador. En esta noche yo acepto al Espíritu Santo hablando a través de mi pastor, y yo creo que Él es un siervo de Dios ordenado por ti para obrar la palabra. Y aquí hay siervos colocando las manos sobre mí, y yo me declaro sano, y yo me declaro libre de toda opresión del infierno. Tal vez usted no alcanzó a pasar aquí, hermano. Tal vez usted no alcanzó a pasar aquí, hermano. Pero el Espíritu Santo opera allá donde usted está. Si usted tan solo toca el borde de su vestido en esta noche, si usted tan solo está dispuesto a renunciar a toda incredulidad y decir: oh, hermano, yo creo que eso es verdad. La hermana Jenny Torres pasa una oración por su hijo que está delicado de salud. Vamos a incluirlo. Padre, tus hijos han levantado sus manos. Señora, un juicio se ha planteado en esta corte, en esta sala, y aquí hay muchas personas que han venido a ponerse a tu lado, Señor. Hay muchos hombres o mujeres que todavía se declaran creyentes, Señor, y están respaldando tus promesas, diciendo: yo creo esas promesas, Señor. Ellos han levantado sus manos, ellos han inclinado su corazón, ellos han dicho sí a tu promesa. Señor, manos están siendo puestas sobre la gente como señal, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor. Yo dejo mi pueblo y tu pueblo bajo tu cuidado en esta noche, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tú todavía eres Dios, para la honra y gloria tuya. Amén.